Nosotros somos la Fundación Liberal de Alemania, con relaciones cercanas al Partido Liberal, los Demócratas Libres en Alemania, y ya desde más de 60 años estamos promoviendo las ideas de la libertad en todo el mundo. Actualmente estamos trabajando en más de 60 países en básicamente todos los continentes. Nacionalismos representan un peligro para la idea de Europa, justamente porque Europa representa la superación del nacionalismo. La Unión Europea nació después de la Segunda Guerra Mundial y ha sido el proyecto más exitoso de paz en la historia de la humanidad. Y hoy en día la mayoría de los nacionalismos de la derecha, pero también en algunos casos de la izquierda, están amenazando justamente ese proyecto de paz porque quieren regresar al viejo mundo, buscan los enemigos virtuales o imaginarios en gente que no viene de sus países, que no comparten su nacionalidad. Y entonces es primordial que los liberales en Europa nos unimos y batallamos básicamente esos nacionalismos para rescatar y fortalecer el proyecto europeo, y a eso nos dedicamos en la Fundación Friedrich Naumann, entre otras cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y que disfruten del debate. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Friedrich Naumann por organizar este segundo acto con LVL. Creo que el tema, como ha señalado David, es un tema absolutamente esencial en los momentos que estamos viviendo, que son momentos de gran incertidumbre y que llevan a una polarización en las sociedades europeas y, como consecuencia de esa polarización, el auge de los nacionalismos y de los populismos en toda Europa. LVL, que es un acrónimo que responde a las palabras libertas, veritas et legalitas, tres conceptos, tres ideas fundamentales para intentar dirigir desde ellas la política internacional, es un lugar de encuentro que está sobre todo basado en tres ideas fundamentales. La primera es la idea del diálogo, el diálogo como forma de resolver los problemas que tienen las sociedades. Una segunda idea es la tolerancia que significa el ponerse siempre en el lugar del otro, el tratar de acercarse a las ideas de los demás y, por supuesto, dentro de lo que es también un país cada vez más polarizado como es España, la idea de la moderación política. Esos tres elementos no significan, por el contrario, que se haga o hagamos dejación de los valores y de los principios que de alguna manera sustentan el modelo de convivencia español, que es un modelo instaurado, basado en la Constitución de 1978, con la posibilidad de mejorar desde el punto de vista democrático el comportamiento de nuestra sociedad. Libertas, Veritas et Legalitas, LVL, hace una apuesta en este segundo debate por intentar profundizar en la idea de cómo contraponer a un avance de los nacionalismos y de los populismos un modelo absolutamente centrado en la tolerancia, en la libertad y en la forma de abordar los problemas políticos desde la moderación. El acto que vamos a tener la oportunidad de atender ahora tiene como título "Los nacionalismos, una amenaza para Europa". Va a ser moderado por Alesia Slizava y van a intervenir Mira Milosevic, Guillermo Díaz, diputado al Congreso por Ciudadanos, y Alejo Vidal Cuadras, todos ponentes y moderadora de lujo para un debate tan importante como el que vamos a seguir. Bienvenidos y buenas tardes. Ante todo, quería agradecer a Fernando Maura y David Henenberger de la Fundación Naumann por invitarnos y recibirnos aquí.
Un triple placer estar con los ponentes tan experimentados y formados en el ámbito de la materia. El tema de debate de hoy es nacionalismos, una amenaza para Europa. Y nos acompañan hoy Alejo Vidal Quadras Roca, un político español muy conocido. Fue un presidente del Partido Popular de Cataluña desde diciembre de 91 a septiembre de 96 y fue vicepresidente del Parlamento Europeo durante casi 15 años. Mira Milošević es investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora del Instituto de Empresa, es doctora en Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid, y Guillermo Díaz, abogado y diputado en el Congreso de Diputados por la provincia de Málaga. Tomo la palabra yo y hago una pequeña introducción sobre el enfoque y el tema de debate de hoy. El proyecto de integración europea es el primer intento conseguido en la historia contemporánea de construir una entidad político-jurídico-económica de carácter supranacional en la que el conjunto de estados de trayectorias, culturas, demografías, lenguas e intereses distintos, algunos secularmente enfrentados, se agrupan bajo un derecho y unas instituciones comunes inspirados en valores universales propios de la civilización occidental. El nacionalismo, en la medida que es la doctrina política que sitúa la identidad étnico-lingüística, religiosa, cultural en la cúspide de la escala axiológica y la adopta como elemento definitorio de la nación, resulta poco compatible en términos conceptuales y morales con la esencia misma del ideal europeo. Para el nacionalista, a cada nación le ha de corresponder necesariamente un Estado independiente. Semejante planteamiento choca con el proyecto europeo, en el que las identidades étnico-culturales se integran en un ente político y normativo con propósitos compartidos y acciones conjuntas en beneficio de todos. En las condiciones actuales de la globalización se producen grandes flujos migratorios de personas con diferentes identidades étnicas, religiosas y culturales, que no siempre se adaptan ni se integran, de tal modo que la población de los países a los que se incorporan siente una presión sobre sus tradiciones y su estilo de vida habitual. La respuesta a veces se traduce en nacionalismo radical, crecimiento de la xenofobia, insatisfacción con la clase dirigente y en general con la clase política. Parece evidente que el multiculturalismo no ha dado resultados satisfactorios ahí donde se ha ensayado. Hasta ahora no está claro si las entidades supranacionales como la Unión Europea podrán asumir eficazmente las funciones básicas de los gobiernos nacionales, incluidos el bienestar y la seguridad de los europeos. Esta deseada por los europeístas identidad europea, que se ha sentido por 500 millones de europeos, desde el Atlántico al Danubio, desde el Báltico al Mediterráneo, todavía no se ha cuajado en la conciencia de los ciudadanos de la Unión, y los factores que dificultan su arraigo están adquiriendo un preocupante relieve. El colapso del sistema bipolar, la consiguiente desorientación ideológica y la intensificación del proceso de integración europea a finales del siglo XX también han afectado profundamente al nacionalismo europeo moderno. La aparición de un nuevo problema como es el coronavirus, la debilidad de la respuesta europea inmediata y coordinada a la pandemia, ha ocasionado que la idea de la nación única pudiera estar cuestionado y los nacionalismos de cada país toman la misma fuerza aún mayor que la vivida por el Brexit. Recientemente estamos escuchando la idea que el modelo autoritario de China ha funcionado mejor frente a esta pandemia que el sistema de libertades y defensa del estado de bienestar de la Unión Europea. En este contexto, algunos líderes han aprovechado para dotarse de muchos más poderes de los necesarios. También ellos opinan que todo intento de unificar Europa bajo la égida del imperio ha fracasado. Ahí, según ellos, la experiencia histórica dice que Europa volverá a ser grande si sus naciones vuelven a ser grandes. Esta crisis ha agravado la polarización entre los países del sur y del norte, países del este y oeste, en los estados con gobiernos más frágiles, donde la respuesta al COVID no ha sido contundente. Se puede observar más presión por parte de nacionalistas separatistas.
El objetivo de nuestro debate de hoy consiste en formular dos miradas en relación con el fenómeno de los nacionalismos en Europa. Los nacionalismos intraestatales, un antes y después de la pandemia, y los nacionalismos del Estado. Unos y otros tienen las mismas fuentes: xenofobia y supremacismo, desprecio de los valores a la democracia liberal, y respeto a la ley, temor a la globalización y su impacto sobre los sectores más desfavorecidos. Pero tienen también factores diferenciales en su génesis histórica y sus manifestaciones. Por ejemplo, Europa del Este y Oeste. Y eso sabe muy bien Mira Milošević, que es una experta sobre todo en Europa oriental. Y el tema de su ponencia y exposición va a ser nacionalismos étnicos después del colapso del comunismo, Europa del Este y Balcanes. Paso palabra a ti, Mira, y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy aquí, espero que me veáis bien y me oís. Y encantada de saludaros primero a vosotros tres, de agradecer a Fernando y a David, a la Fundación Friedrich Naumann y a LVL de organizar este acto. Estoy encantada de participar en este acto con Alejo Vidal Quadras, que tuve honor de conocerle en el año 2000, que fue Universidad de Barcelona, y de hecho yo allí hablaba de las raíces románticas del nacionalismo serbio, pero como estaba Alejo, realmente nos atacaron los independentistas y los separatistas catalanes, nos impidieron, bueno, sobre todo querían impedir a Alejo que hable porque poco les importaba el nacionalismo romántico serbio, ¿no? Pero que de coincidir casi después de 20 años de esto otra vez con Alejo y ahora sin piedras y huevos rotos, es un placer. Yo voy a empezar y simplemente respecto al tema del que voy a hablar, que es un tema muy amplio, por lo tanto yo voy a poner las ideas básicas, las que me parecen importantes, y luego pues podemos conversar y podemos hablar más, ¿no? David, cuando quiso introducir estas jornadas, dijo que no citó explícitamente al presidente François Mitterrand, que dijo que Europa significaba paz y nacionalismo o la guerra. Este es el lema, y que siempre ha sido un poco mi lema cuando empiezo a hablar de los nacionalismos. Y he elegido el tema, bueno, dos temas que conozco bien. No voy a ir en toda la profundidad de todas las guerras yugoslavas, etcétera, sino más bien lo que yo quiero subrayar aquí, aparte de lo que Alesia dijo de la diferencia entre nacionalismo étnico y los nacionalismos en Europa del Este y los nacionalismos en Europa Occidental, ¿no? Más allá de esto, yo cuando me refiero ahora a los nacionalismos en los Balcanes y nacionalismos en Europa del Este, básicamente quiero hablar de dos cosas. Una es el ejemplo de los nacionalismos étnicos en los Balcanes, que son nacionalismos étnicos y cuyo terroríficas consecuencias mejor se ven en las guerras yugoslavas en los años 90, después del colapso del comunismo, y nacionalismo que hoy en día está azotando a Europa del Este y que vemos muy bien, por ejemplo, en ejemplo de Hungría o Polonia. Es un nacionalismo mezclado con populismo y que contribuye mucho a lo que el mismo Viktor Orbán llama un régimen iliberal. Que son nacionalismos que han, podemos decir, han traicionado lo que se llamaba la Revolución Liberal del 1989, cuando fue derrocado el muro de Berlín y que significó el colapso del comunismo. En esta época todos creíamos en fin de la historia, creíamos en liberalismo, creíamos en la democratización y no tomamos en serio lo que podría ser nacionalismo polaco o húngaro.
en el sentido de que que en Occidente no se entendía, mejor dicho, yo creo que lo entendí desde el primer momento, o la gente de Europa del Este, que en 1989 estos nacionalismos no eran del todo unos movimientos democráticos, sino que eran justo los movimientos nacionalistas en contra de la dominación de la Unión Soviética. Otra cosa es también que en el Occidente siempre queremos ver en cualquier protesta, en cualquier manifestación, inmediatamente los signos de un movimiento democrático, ¿no? De una revolución de terciopelo o de una revolución de color. En caso de Polonia y Hungría, y esto se ve ahora muy bien, las fuerzas democráticas, que sí que lo eran, que hasta cierto punto, que destruyeron el régimen comunista, realmente tenían un gran soporte en el movimiento nacionalista, en el sentimiento nacionalista en contra de la Unión Soviética, que por otra parte era muy lógico y muy comprensible, dado que Polonia y Hungría eran los países satélites y miembros del Pacto de Varsovia, dominado por el régimen comunista de la Unión Soviética. Entonces, estos nacionalismos ahora les vemos como una amenaza clara a la Unión Europea, porque estos nacionalismos no solo que no soportaron la Unión Soviética, sino que tienen digamos, un trauma de infancia, incluso si podemos hablar así en estos términos de estos países. Cuando digo trauma de infancia me refiero que tanto Hungría como Polonia siempre han formado parte de grandes imperios, primero del imperio austrohúngaro y luego del imperio soviético, era el imperio externo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces ellos lo que tienen es un rechazo instintivo a cualquier centro lejano que intenta imponerles sus reglas, sea Viena, Budapest o Moscú, ¿no? Y ahora ellos ven que este centro es Bruselas, por eso reaccionan de esta manera y no respetan, digamos, todas las decisiones de la Unión Europea, porque ven a la Unión Europea misma como un imperio supranacional y un centro lejano que quiere imponerles sus reglas del juego. Para justificar esta actitud, ellos obviamente juegan con las fuerzas populistas, juegan con todo lo que estaría en contra de la democracia representativa, y de esta manera, y resumiendo, ellos son la traición a la revolución liberal que todos habíamos creído que había ocurrido en 1989. Estos países, mientras estaban en la Unión Europea, mientras han sido adoptados, están siempre abiertos, por supuesto, de recibir las ayudas económicas y de cualquier ayuda y apoyo a su gobierno. Sin embargo, cuando llegamos a la hora de repartir a los refugiados o de cumplir con las normas básicas jurídicas de los países democráticos, pues ya no responden a nuestras expectativas y ya no responden a esto lo que sería característica de un país democrático y de un sistema político de liberalismo. Esto yo llamaría a estos nacionalismos, aunque los nacionalismos, al contrario de las familias infelices de Ana Karenina, todos son iguales, quiero decir, tienen sus particulares raíces, esto sí, pero básicamente siempre tienen los mismos objetivos, que es recuperar un pasado dorado, recuperar un estatus que ellos creen que justamente se les había arrebatado, y que ellos al fin y al cabo no quieren subordinarse a ningún centro lejano. Por lo tanto, los llamo la traición a la revolución liberal. Y con esto voy a acabar, simplemente brevemente, y si luego os interesa más podemos ampliar. Al contrario de estos nacionalismos que tienen elementos étnicos,
pero en contra de la Unión Soviética, tienen por supuesto influencia autoritaria y populista, están los nacionalismos balcánicos, que también tienen un pasado como miembros que formaban parte de grandes imperios. Incluso algunos dicen que antigua Yugoslavia era el último imperio austrohúngaro, ¿no? que tenía estas características, pero los nacionalismos balcánicos son puramente étnicos. Los nacionalismos balcánicos de los años 90, cuando colapsa el sistema comunista en todos los países comunistas, clarísimamente las élites políticas están dispuestas no solo a aceptar la desintegración del país producida por el colapso del comunismo, como por ejemplo ha hecho República Checa, y se ha separado Checoslovaquia, que se ha separado en República Checa y República Eslovaquia pacíficamente, incluso como se ha desintegrado la misma Unión Soviética en su mayor parte de manera pacífica. La antigua Yugoslavia no solo que se desintegró, sino que los nacionalismos étnicos fueron los principales mecanismos para destruirla e imponer el criterio de la homogeneidad étnica y de la pureza étnica. De allí las limpiezas étnicas de los musulmanes en Bosnia y Herzegovina, de allí la limpieza étnica de albano-kosovares en Kosovo, de allí esta idea de crear un Estado étnicamente puro. Y aquí vemos nacionalismo diferente de este que ocurre en Polonia o en Hungría, ¿no? Es nacionalismo primitivo, nacionalismo étnico, que no reconoce ninguna diferencia. Nadie es suficientemente buen croata si tiene un origen serbio y viceversa, ¿no? Y en antigua Yugoslavia prácticamente todos hemos sido de unos matrimonios muy mixtos y hemos sido muy, muy mezclados. Las guerras yugoslavas han ocurrido sucesivamente desde 1991, primero en Srpska República de Croacia, luego en Bosnia y Herzegovina, luego fue Kosovo. En fin, ha sido una tragedia del final del siglo XX que muchos de nosotros podíamos ver raíces tanto que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí, y con esto acabo, yo lo que quiero subrayar es este peligro de la idea de autodeterminación que se impuso con los 14 puntos de Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial, y que han sido como una sombra que ha seguido a los Balcanes desde entonces, y que es muy peligrosa. Y lo subrayo porque he oído en España, y eso sabemos, ¿no?, esa idea de autodeterminación que cada vez en realidad pierde más sentido, ¿no? ¿De qué si uno va a autodeterminar en el mundo globalizado? Estos son mis primeras pinceladas. Si os apetece profundizar en cualquier de estos asuntos, estaré encantada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mira. Magnífico enfoque, y por la siguiente vemos cómo Europa es tan diferente. No es solamente diferencias entre este y el oeste, sino también Balcanes y Europa el Este. Y la siguiente o posible incorporación de algunos países balcánicos podrían también sugerir más problemas en un futuro. Va para largo. Entonces ahora paso la palabra a Guillermo Díaz, que da otra perspectiva en su exposición sobre el nacionalismo en un entorno de populismo. Sí, yo de esto, bueno, antes de nada avisaré de que no sabía que iba a tener gente alrededor de tanto nivel, con lo cual recortaré mi intervención y todos lo agradeceréis. Siempre es excelente. Pues yo de lo que más sé y lo que más he estudiado es la comunicación de los nacionalistas, y creo que se encuentran en un entorno muy favorable actualmente para comunicar las ideas que sostienen sus tesis. ¿Por qué? Porque el auge del populismo, las nuevas formas de la comunicación que van en dos vías, ¿no? Por un lado está el populismo de izquierdas, estilo, pues aquí en España Podemos, tiene unas formas de comunicación
muy eficaces, que han quedado un poco ahora ya antiguas, muy rápido, en 2 o 3 años se han quedado muy antiguas, pero bueno, se mimetizaron, por ejemplo, en el independentismo catalán, mimetizó muchas de sus formas de comunicación con Podemos, y ahora con la alt-right norteamericana, el nacionalismo también está cogiendo algunas de las tácticas de la alt-right. Y voy a concretar un poco más. En este entorno de populismo, el nacionalismo, que es una idea muy anti-ilustrada, va contra la ilustración, un nacionalismo ilustrado en el siglo XXI es prácticamente imposible, necesita aliados que potencien el pensamiento mágico, que potencien la magia de las piedras, el poder de la lengua. La Cataluña, por ejemplo, o el País Vasco natural, que decía Valentí Almiral, que hablaban de una Cataluña que estaba en la naturaleza, que era previa al Estado. Eterna, claro. Entonces era como las piedras, el musgo. Entonces, al nacionalismo, toda la negación de la ciencia, toda la negación de la historia, la posmodernidad, que dice que la historia es relativa, que esto, bueno, Cristóbal Colón descubrió América, depende, ¿no? Pues estas cosas les vienen maravillosamente a los nacionalistas. ¿Por qué? Porque como su idea es líquida, es fangosa, no tiene un sustento intelectual potente, se basan en mucha invención, en mucha propaganda, que haya mucha gente a su alrededor que legitime esa forma de comunicar y de contar las cosas, les viene muy bien. Es muy peligroso para los estados modernos, los estados que quieren, para la evidencia científica, incluso en política, para ahora mismo en pandemia estamos viendo lo que expanden los movimientos populistas y algunos nacionalistas. Hay de los que dicen que el virus es un arma comunista hecha en un sótano y quieren mandar a James Bond en vez de a la vacuna contra el virus, hasta los que niegan la existencia del virus o que dicen que es machista también, que también lo he leído, ¿no? Entonces, estas cosas a ellos les viene muy bien porque evita el debate que más daño les hace, que es el intelectual, el debate de la historia, el debate de los hechos, el debate de la evidencia. Y si hay otros actores que expulsan estos elementos del debate público, el nacionalismo tiene un ecosistema mucho mejor para extender sus ideas, para expandir sus creencias, que son casi una confesión muchas veces, el nacionalismo, y creo que ahora mismo encuentran muchos aliados, tanto en las formas como némesis. También les vienen muy bien algunos movimientos populistas profundamente nacionalistas contra el separatismo, que les vienen muy bien, ¿no? Los pueden aprovechar muy bien. Y quiero terminar con una denuncia que hago siempre que hablo de estos temas, y que es que dentro de los populismos, dentro de las ideas que se venden, que se ponen el lacito de progresistas, que se permita que un partido, un movimiento, una asociación, lo que quieras, se diga de izquierdas y al mismo tiempo privilegie el suelo, privilegie el código postal como el fluvio de derechos y no una constitución, y privilegie el hecho de pisar el terreno como un elemento mágico que te inviste a ti de derechos. No hay mayor privilegio ni mayor burguesía que la que se agarra a una piedra y dice que esa piedra le da derechos frente a un aparato legal. Eso también lo está permitiendo, históricamente se ha permitido en España, por ejemplo, desde siempre, porque alguien debe pensar que España es una idea de derechas, otra otra idea preconcebida absurda, pero es verdad que lo tienen muy fácil en España porque no hay movimientos progresistas o movimientos socialdemócratas o de izquierdas que consideren que España puede ser una idea social como realmente es, ¿no? Pero quería sobre todo indicar lo a gusto que trabajan los nacionalistas, lo bien que se encuentran, porque los populistas expulsan del debate público los elementos que más daño les hacen.
Muchas gracias, Guillermo. Ya luego me imagino que profundizamos entre el populismo de izquierdas y populismo de derechas. Y Guillermo ha dado buen hincapié para saber y conocer más de una persona tan experimentada que está a nuestro lado sobre los nacionalismos en España. Es Alejo Vidal Quadras, que va a hablar sobre nacionalismos de separación y constitución del año 1978, incubando el huevo de la serpiente. Sí, este es el título que he puesto, que bueno, es descriptivo, ¿no?, de un poco de lo que hemos vivido, ¿no? Bueno, mis primeras palabras, por supuesto, han de ser para agradecer a Fernando Maura y a la asociación LVL, de la que me honro en formar parte, y a la Fundación Naumann, esta ocasión de hablar de un tema que siempre es interesante. Empecemos por la situación actual en España. Los nacionalistas catalanes pertenecen a lo que se llama el nacionalismo de separación, porque después también hay nacionalismos de unificación, como los que dieron lugar a la Italia y a la Alemania moderna. Ellos son de separación, es decir, nacionalismos que aspiran a fragmentar, a destruir estados democráticos consolidados para que emerjan nuevas naciones y nuevos estados independientes. Claro, el nacionalismo es una doctrina política que la gente no acaba de precisar en sus amenazadores contornos, ¿no? Entonces, es básico tener una buena definición de nacionalismo. Entonces, el nacionalismo es una doctrina política que tiene como hipótesis básica que la humanidad se divide en naciones disjuntas, es decir, no hay intersección entre ellas. Y estas naciones están caracterizadas, como decía muy bien Guillermo, por un espíritu esencial, primigenio, eterno, ¿no?, una lengua, una cultura, unas creencias, una Weltanschauung, ¿no?, una visión del mundo. Y, bueno, cada nación de estas tiene derecho a disponer de un Estado propio. Hoy en España, los nacionalistas catalanes han intentado dar un golpe de Estado para lograr la independencia, utilizando las instituciones de este mismo Estado y financiado el golpe por la Hacienda española. No me diréis que no tiene su mérito. Es decir, este es un logro notable que revela, por un lado, la desfachatez de los nacionalistas y, por otro, la limitada inteligencia de las autoridades del Estado, que ha sido objeto del golpe. El golpe ha fracasado. El castigo que han recibido ha sido muy suave. Y siguen en el poder, en Cataluña, y en buena medida hoy en España, empecinados en conseguir su propósito. El gobierno central actual, que es una coalición de socialistas y comunistas, se mantiene en el poder gracias al apoyo precisamente de los separatistas. Pactan con ellos los presupuestos, incluso modulan o incluso modifican su programa político para satisfacerles. Es decir, que hoy España, esto es una idea que tenemos que entenderla bien, hay a mi juicio, tres errores que explican la nefasta marcha de estos acontecimientos que nos han llevado desde aquel momento tan esperanzador, tan exaltante de 1978, al desánimo y a la decepción actuales, ¿no? El primer error es un error político. El dictador muere en su lecho y todo el mundo, salvo una minoría recalcitrante y nostálgica, todo el mundo está de acuerdo que era necesario transformar el régimen autoritario que surgió de una guerra civil en una democracia homologable a las del resto del mundo occidental. Y para ello se buscaron en la nueva Constitución, ¿verdad?, pues fórmulas que diesen salida, una salida razonable, una salida equilibrada, a 4 de nuestros conflictos seculares españoles, que Guillermo conoce muy bien y Alesia los ha estudiado a fondo y también los conoce bien. El conflicto religioso, el conflicto militar, el conflicto social y el de la forma de Estado. Y para cada uno de estos 4 conflictos, lo que a veces se ha llamado los demonios familiares de España, ¿verdad?, para cada uno se encuentra
una solución aceptablemente satisfactoria. Y fijaos que a partir de la aprobación de la Constitución del 78, si ha habido algún rebrote de alguno de esos problemas, hasta hoy, subrayo, hasta hoy, siempre ha sido leve y se ha podido reconducir por cauces pacíficos. Por tanto, aquí los constitucionalistas acertaron, digamos. Pero había un quinto problema. Había un quinto problema. Y este quinto conflicto era el de los nacionalismos periféricos. Un conflicto virulento, que se había manifestado reiteradas veces de forma violenta desde finales del siglo XIX, y claro, se quiso resolver como los otros cuatro. ¿Y qué se hizo? Pues se tomó un camino, a mi entender, el peor posible. Una amplia descentralización política, lingüística, legislativa, cultural, institucional, simbólica. Un Estado centípeto se transformó en un Estado centrífugo. Y se fragmentó en entes subestatales, dotados de parlamento, gobierno, presupuesto, lengua curiosamente denominada propia. Digo curiosamente porque la mayor parte de la población habla otra, que es la oficial del Estado. Pero, o sea, propia hablada, una lengua propia que no habla, digo, en su vida corriente, la mayoría de la población, ¿no? Después, por supuesto, bandera, himno, fiesta nacional, presupuesto, identidad diferenciada, cultivada hasta la exacerbación, ¿verdad? Este fue el camino que se eligió. En otras palabras, se articuló una estructura territorial perfectamente diseñada para que los nacionalismos, especialmente el catalán y el vasco, equipados con potentes instrumentos financieros, educativos, culturales y de creación de opinión que les daba el Estado, que les da el Estado, se dedicasen con un ahínco y una perseverancia tremenda y una eficacia terrorífica al nation building, a fabricar, subrayo, la nación. Y iban preparando de manera acelerada la erección de un Estado propio separado de la matriz común. Claro, si me permitís la analogía, que es un poco simple, pero yo creo que es expresiva, imagínate que tú tienes en casa un tigre de fiereza, digamos, notoria. Y lo normal es tenerlo en una jaula, ¿no? Bueno, no. Aquí lo que se hizo es dejarle que circulara por la casa. ¿Me entiendes? Y claro, ¿qué hacía el tigre? Pues iba devorando a los residentes, o sea, que es propio de un tigre. Y bueno, hoy se comía la abuela, mañana al portero, pasado mañana a la cocinera, y claro, no había forma de tranquilizarlo, porque el tigre pues sigue su instinto. Pero para calmarlo se le entregaban más y más presas, ¿no? Mañana el niño pasaba a la tieta, venga, que se os coma a todos. Y como es de esperar, pues claro, nunca está satisfecho, y al final es lo que estamos viviendo ahora. Era previsible, ¿no? Por cierto, ahora el manjar por el que ya saliva el tigre es la corona, ¿eh? O sea, pocas bromas, ¿eh? Bueno. Segundo error. El segundo error ha sido un error de procedimiento. Una vez puesta en marcha esta nueva arquitectura constitucional, institucional, administrativa, política, se entró en una dinámica perversa de práctica política. El Partido Nacional, que quedaba en minoría mayoritaria, se apoyaba a los nacionalistas contra el otro gran partido nacional para tener una legislatura estable. Y claro, eso sí, cada vez pagando un precio progresivamente oneroso en competencias, en recursos, que los nacionalistas utilizaban cada vez para ir avanzando en su propio proyecto de dominar electoralmente, socialmente, culturalmente y mediáticamente a sus comunidades, siempre con el objetivo final, la independencia. Bueno, no es sorprendente que esta senda llevase al Estatuto de 2006, dudosamente constitucional, y al estallido ya subversivo, descarado, del año 2017. ¿no? Y el tercer error ha sido de carácter moral. Y por ello es el peor y es el origen
y el sustento de los otros dos. Este tercer error moral, si consiguiéramos que la mayoría de los españoles lo entendiesen y nuestra clase política lo asimilase, tendríamos el problema solucionado. Porque realmente es un error, como digo, de carácter moral gravísimo. La izquierda estaba obnubilada en la época de la transición por una especie de compañerismo sentimentaloide con los nacionalistas, porque les veían como parte de la oposición democrática, ¿no? Y la derecha estaba acomplejada por el largo periodo de la dictadura. ¿Y entonces qué hizo? Estas dos cosas hicieron que ambos, otorgasen a los nacionalistas una legitimidad adicional que no merecían y les aceptaron como interlocutores plenos en el diseño del nuevo Estado y en el juego político ordinario que siguió. Claro, nunca comprendieron, ni han comprendido hoy todavía, que una doctrina política que sitúa la identidad étnico, lingüístico, cultural como el valor supremo que ha de regir la vida colectiva por encima de valores universales como la justicia, la libertad individual, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, la solidaridad cívica. Una doctrina política que sustituye la ciudadanía por el tribalismo es éticamente inaceptable, no políticamente, es moralmente inaceptable. Y el gran problema, y este es el kit de la cuestión, el gran problema no es su apaciguamiento, el gran problema es su neutralización en las urnas y en las mentes. Y si hubieran conocido e interpretado correctamente la historia de España y de Europa del siglo XX, nuestros políticos, y si hubieran tenido claros algunos conceptos elementales de filosofía política, no estaríamos abocados al precipicio en el que estamos. Yo os confieso sinceramente que me resulta increíble que una doctrina política que sembró Europa de decenas de millones de cadáveres en dos guerras atroces, que en Cataluña, hoy aquí en España, hace que sus adeptos atropellen los derechos lingüísticos de millones de sus conciudadanos que pretenden imponerles contra su voluntad una identidad ortopédica, y que en el País Vasco, hasta no hace mucho, lo que practicaban era el tiro en la nuca, el secuestro y la extorsión, que esto sea objeto de deferencia reverente por parte de los grandes partidos nacionales. Y ahora hemos llegado ya al último, que es el colaboracionismo abyecto del gobierno de coalición actual y del Partido Socialista, que fijaos lo que hace en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco. Se somete servilmente a esa doctrina inaceptable. Entonces, claro, esto es de una gravedad que se multiplica por el hecho de que la gente no es consciente de la gravedad. Y yo creo que eso es lo que debemos intentar, que la gente comprenda la naturaleza del problema. A ver, las sociedades son diversas. Muchas sociedades son diversas en la lengua, en la cultura, en la raza, en las creencias, en el folclore, es decir, en sus costumbres. Pero esa diversidad no debe trocear estados democráticos consolidados para partirlos en tribus extrañas entre sí, sino que a ese estado de derecho, le da cromaticidad, le da pluralidad, le da riqueza, pero todo esto ha de estar dentro de un orden constitucional, cívico y jurídico común. La Unión Europea demuestra que a escala continental hemos aprendido la lección, a escala continental. Es decir, que visto lo que pasó en el siglo pasado, que ha sido bautizado no sin razón como el siglo de los horrores, la Unión Europea ha comprendido que debía crear un marco normativo y político y económico que neutralizase
estas fuerzas siniestras, que casi la destruyeron en el pasado. Casi así. Pues en España no. En España nuestra clase política sigue bebiendo con delectación este veneno mortal. O sea, fijaos qué contraste, ¿no? Que a nivel europeo se ha creado la estructura necesaria para neutralizar esta amenaza, y en España esta planta la estamos regando. O sea, es algo realmente alarmante, ¿no? Y además, por un inevitable efecto de emulación, este particularismo insolidario se ha extendido al conjunto nacional y tenemos partidos regionalistas en Aragón, en Canarias, yo qué sé, en Cantabria, en todas partes. Todos ellos, pues claro, inspirados por estos nacionalismos de identidad y de separación, y eso debilita enormemente al Estado y hace que el patriotismo español tan necesario pues desfallezca, ¿no? Yo recuerdo que en plena efervescencia del debate subsiguiente al referéndum ilegal del 1 de octubre, fijaos en ese ambiente, el que era y es todavía secretario general del Partido Popular propuso incrementar el nivel competencial de Cataluña para solucionar el problema. Esto, el fragor del post-1 de octubre. Es decir, esto es como si tú dices, mira, este señor está enfermo de neumonía, le voy a mojar con agua fría, lo voy a sacar al balcón en invierno y además en paños menores. O sea, pues se te muere, ¿no? O sea, es decir, el grado de falta de comprensión del problema que padecemos es una cosa inaudita, ¿no? La trayectoria de los grandes partidos nacionales respecto a los nacionalismos de separación catalán y vasco, desde la Constitución, desde la aprobación de la Constitución, ha tenido varios hitos muy poco edificantes. El Partido Popular desertó de Cataluña en 1996, hemos tenido otra deserción en 2017 y no del Partido Popular. Y en el País Vasco el PP desertó en 2008, ¿no? Entonces yo he llegado a una conclusión, ahora que no estoy en ningún partido desde hace ya 5 o 6 años, una conclusión triste, ¿no? Y es que para resolver el problema de los nacionalismos separatistas no podemos contar con los grandes partidos nacionales, porque por acción o por omisión han sido los principales responsables de su auge y de su actual desafío al Estado. Y para terminar, quiero, digamos, desilusionar a algunos que creen que nuestra pertenencia a la Unión Europea, a la OTAN, nuestra elevada renta per cápita, la existencia de una amplia clase media, que esto amortiguará este eventual recrudecimiento de la ofensiva nacionalista. Bueno, yo creo que es un consuelo muy débil, porque estas instancias internacionales, primero, carecen de la fuerza coactiva necesaria y segundo, no se implicarán hasta el punto de que realmente intervengan. O sea, eso no se puede esperar. Y después, en España hemos llegado a un clima de relativismo moral, de hedonismo, de resquebrajamiento de la conciencia nacional, que nos hace muy vulnerables frente a los ataques que ya son abiertos y sin la voluntad, sin que se perciba la voluntad decidida de ponerle freno. Por tanto, yo creo que estamos abocados a un desenlace traumático de este desgarro nacional, que como en otras etapas de nuestra historia contemporánea, España no desaparecerá, pero que el coste de su supervivencia será muy alto, en términos de violencia, de inestabilidad y de empobrecimiento material. Yo no desearía nada más que equivocarme. Y desde luego no somos pocos los que seguimos luchando para que esta desgracia no suceda. Este coloquio es un ejemplo claro de este fenómeno, ¿no? Pero termino modificando ligeramente el viejo proverbio inglés. Y digo que luchemos por lo mejor preparándonos para lo peor.
Es una conclusión optimista, negativista. No, es decir, yo creo que la situación, a ver, hay un miedo a decir, a decir las cosas como son, a describir la realidad como es, por miedo a ser acusado de catastrofista, de carca, de no sé qué, de retrógrado o cosas peores. Pero no, es decir, todo lo que yo acabo de decir, que por supuesto no es la primera vez que lo digo, aunque sí me he adaptado al momento realmente actual, vamos a ver, es que es innegable. Es decir, es que es innegable. O sea, estamos sometidos a una ofensiva para destruir el Estado y liquidar España como nación. Pero no lo digo yo, lo dicen los separatistas y lo dice el señor Otegi abiertamente. Bueno, muchísimas gracias, Alejo, a todos los ponentes por la claridad y calidad de las exposiciones y abrimos el turno de las preguntas. Ahora mismo y recientemente hemos sido, Guillermo me está diciendo que tiene que abandonarlo. Sí. He tenido tantas preguntas sobre populismo, pero muchísimas gracias por, por en plena acompañarnos. tramitación presupuestaria, ya se lo dije a Fernando cuando organizó esto, que estaría en la primera parte, pero estamos en pleno debate de presupuesto, entonces he venido a escucharte. Escucha, Guillermo, ves a cumplir con tu deber. Sí, es que he podido venir porque estamos cerca, además. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y gracias, y Alejo, seguimos en contacto. Sí. Y nada, muchas gracias por organizar esto. Gracias. Oye, no te olvides de mandarme las coordenadas. Se lo dejo, Vale. lo dejo ahí. Venga, Venga, muchas muchas gracias. Hasta Guillermo. luego. Adiós. Adiós. Hemos sido testigos recientemente de las elecciones americanas, ¿no? ¿Qué impacto podría tener la nueva administración americana sobre el populismo y nacionalismo en Europa? ¿Mila sigue con nosotros? Ahora mismo no, pero yo creo que va a estar conectándose, ¿verdad? No la veo. Que no trabajemos tú y yo solos, ¿no? Que comparta el trabajo. Bueno, las elecciones americanas, está claro que Biden va a ser el presidente, es decir, los pataleos de Trump no van a prosperar y va a haber... Ahora me oís, perdona por interrupción. Sí, te oímos bien, mira. Vale, no, yo pensaba que estaba conectada y de repente oigo que no, perdonen por interrupción. Gracias. Estamos hablando del efecto de la nueva administración americana. Sí, esto he oído, lo único que me sorprendió es que no me oíais a mí, pero estos son efectos virtuales, gracias. Tú te referías, Alicia, al efecto que puede tener en Europa Exacto. y sobre el tema nacionalista en particular. Bueno, Hemos visto tendencia de nacionalismo con el gobierno de Trump. no cabe duda que a los nacionalismos como los que ha descrito Mila, el polaco, el húngaro, y algún otro, la nueva administración le resulta menos amigable y menos propicia que lo era Trump, ¿no? Es decir, de hecho, para estos movimientos políticos del este de Europa muy nacionalistas, muy populistas e incluso con un componente confesional, religioso fuerte, ¿no? La presidencia de Trump sí que tuviera un efecto directo sobre sus países, pero les daba una gran moral de victoria, ¿no? Si la nación más poderosa de la Tierra está gobernada por un presidente que dice las cosas que dice y hace las cosas que hace, hombre, nosotros no debemos andar por mal camino, ¿no? Entonces, la llegada de Biden, que será como un Obama, pero digamos, en irlandés católico y mayor, pues va a cambiar totalmente el panorama, claro. Entonces, a estos nacionalismos tipo polaco, tipo húngaro, no les vendrá bien. Es decir, no les vendrá bien. O sea, tendrán en Washington una administración con la que se van a entender peor que con Trump. En cuanto a los nacionalismos de separación catalán, vasco o en Francia, yo qué sé, el
corso, ¿no? O el escocés en el Reino Unido. Bueno, yo creo que no les va a influir demasiado. Es decir, porque Trump, en temas de política interna de otros países, sobre todo europeos, es una cosa que le quedaba muy lejana y le era absolutamente indiferente. ¿Y Brexit, por ejemplo? No, Trump estaba encantado con el Brexit, porque claro, el Brexit va en la línea de lo que él considera que es lo correcto, es decir, naciones aisladas, fuertes, celosas de su soberanía, esto con aranceles, es decir, para Trump la Unión Europea era un artefacto profundamente molesto, porque era el triunfo de todo lo que él abomina, ¿no? En cambio, Biden va a restablecer un europeísmo de la administración americana, que por cierto había sido republicano o demócrata el que habían seguido a lo largo de los últimos años. Y esto ahora va a cambiar completamente. Es decir, Biden va a volver a las políticas filoeuropeístas de sus predecesores, ¿no? Mira, tú tienes quizás para añadir tu punto de vista sobre la influencia de las elecciones americanas, o quieres distinguir algún enfoque más. No, yo estoy de acuerdo con Alejo, y sobre todo en esta valoración de que el trumpismo, el efecto de la pérdida de las elecciones de Trump tiene gran efecto en Polonia y Hungría, en países de este tipo de la Unión Europea. Pero ojo, yo creo que Trump ha sido derrotado, pero el trumpismo no, y que vamos a ver, sobre todo yo creo que los que apoyan a Trump piensan en seguir animando esta conversación y este punto de vista político. Yo creo que incluso la pandemia, Trump ha perdido las elecciones por muchas razones, pero que la pandemia ha demostrado también en Europa que los populistas no necesariamente van ganando respecto en el contexto de pandemia que se podría esperar. Así que nada más que añadir. Gracias. ¿Podría la pandemia impulsar a un aumento de sentimiento nacionalista en Europa? ¿Cuál podría ser, ya vemos el efecto a corto plazo, pero cuál podría ser el efecto a largo o medio plazo sobre el Estado-nación y el proyecto europeo? Bueno, yo creo que en principio, y creo que esto se ha subrayado en comienzo, la Unión Europea había reaccionado de manera Alemania first o Francia first, mi país propio first, pero luego cuando estuvimos en confinamiento las cosas empezaron a tener otro desenlace y Europa empezó a actuar conjuntamente. El gran cambio de paradigma yo creo que es la comunitación de la deuda, ¿no? La idea de que nos vamos a endeudar juntos, una idea que hasta ahora ha sido rechazada por Alemania, y durante la presidencia alemana esto se ha aceptado. Yo creo que allí hay un cambio de paradigma en cómo se trata los Estados miembros. Pero dicho esto, yo creo que la Unión Europea, y esto se ve en la política fiscal, se ve sobre todo en la política exterior, no tiene una posición común, no es Estados Unidos de la Unión Europea, y por lo tanto yo creo que el Estado-Nación seguirá siendo, y como debe ser, el Estado-Nación creo que es el pilar del sistema político democrático liberal. Y si le borramos estos cimientos de la democracia. A mí que exista Estado-Nación no me parece mal, ni mucho menos. Yo creo que es una buena cosa. Otra cosa es cómo la Unión Europea puede encontrar un modelo de armonizar todos estos Estados-naciones. Creo que durante el confinamiento duro en abril y mayo,
los cimientos de la Unión Europea se estaban tambaleando porque realmente los cimientos más importantes es la circulación libre de las personas y la no existencia de las fronteras. Es lo que en un momento durante el confinamiento prácticamente dejó de existir, y sobre todo los países como Hungría y Polonia. Otra vez ahora tengo que decir que los que querían cerrar las fronteras europeas durante la crisis de la inmigración en 2015 aprovecharon la ocasión por la pandemia para cerrarlas, y con mucho gusto, y no eran los únicos. Quiero decir que la pandemia ha puesto en peligro, digamos, esta idea de Europa como espacio abierto, como espacio de libre circulación, y por lo tanto, pues bueno, se ha tambaleado, pero yo creo que ya se ha encaminado de nuevo a su camino de siempre, lo que no quiere decir que tiene solucionados los problemas de siempre. Y uno de ellos es la falta de la visión común, la falta de la estrategia, y no solo en términos militares, no hablo ahora de esto tan de moda decir, ¿no?, de la autonomía estratégica. Hablo de cosas incluso más sencillas, pero no voy a entrar en ellas. Gracias. Sí, has dicho una cosa que hay que repetirla, y tienes toda la razón. El Estado-Nación sigue siendo el marco básico del Estado de Derecho y de la democracia. Yo por esto, que siempre he sido un entusiasta europeísta, yo creo que la Unión Europea es el mayor y más hermoso invento de la historia de las ideas políticas. Es decir, lo que ha conseguido la Unión Europea, que un número tan grande de naciones que se habían acuchillado entre sí durante siglos compartan instituciones comunes, leyes comunes, sean solidarias. Eso es una maravilla. Haya eliminado la posibilidad de la guerra. Esto es algo inaudito, ¿no?, y maravilloso. Pero yo nunca he sido, y creo que tú tampoco, Mila, eurofederalista. Yo creo que el Estado-Nación debe ser... La Unión Europea está construida con estas piezas, ¿no?, que son Estados-Nación. Y el edificio formado por estas piezas ha de ser fuerte y ha de ser eficaz. Pero no tiene que anular a las piezas, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un concepto que me alegro que lo hayas dicho, porque no se insiste quizá lo suficiente. Ahora, vamos a ver, la Unión Europea se ve sometida de vez en cuando a pruebas muy duras, ¿no? La crisis de 2008 fue una prueba muy dura, ¿no? Pero ahora la crisis sanitaria ha sido otra prueba terrible para la Unión Europea. Pero fíjate que tras, como decías tú, unas vacilaciones iniciales, la reacción ha sido magnífica. Es decir, 750.000 millones de euros para ayudar a los Estados miembros, sobre todo aquellos que más lo necesitan, a salir de este bache, bueno, más que bache, de este hoyo en el que están metidos, ¿no? Entonces, el hecho de que el contribuyente holandés, alemán, austríaco, finés, belga, va a pagar por transferencias directas. Esto hubiera sido anatema, sacrilegio hace unos años. Va a pagar por transferencias directas. Va a pagar a los parados españoles o griegos o italianos, va a ayudar a proyectos que creen empleo en estos países. Vamos, y que los gobiernos de esos países hayan aceptado eso es un salto cualitativo, Mila, un salto cualitativo. ¿Y quién responde de esta deuda? Responden los Estados miembros, ¿eh? Porque aunque es la Comisión la que lo incorpora al presupuesto comunitario y lo aprueba el Parlamento Europeo y el Consejo, pero al final, si fueran mal dadas, el garante son los Estados miembros, ¿eh? Entonces esto realmente ha sido algo impensable hace unos años y espectacular. Y después hay una cosa en la que la Unión Europea va ahora también
a tener que dar la talla, ¿no? Que es el tema de la inmigración, es decir, tiene que conseguir una política inmigratoria seria que combine lo humanitario con lo factible, ¿no? Tiene que conseguirlo, que no lo ha conseguido. Mira lo que está pasando en Canarias, que esto es una cosa que no es sostenible, ¿no? Y después estará la campaña de vacunación. Es decir, que en la campaña de vacunación masiva que se tendrá que hacer el año que viene, la Unión Europea también tendrá que demostrar su capacidad de adquisición de vacuna, de coordinación, de que le llegue a todo el mundo. Yo creo que estas son las dos pruebas que la Unión Europea ahora tiene delante, ¿no? Bueno, agradezco a Alejo, a Mira por sus intervenciones. Lamentablemente por el tiempo tenemos que cerrar el evento de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Apreciamos también el excelente trabajo de todos para la organización del evento y para alcanzar esa convocatoria. Creemos que el contenido es relevante hoy más que nunca y lo seguirá siendo en la nueva normalidad que viene. Gracias a ayudar a compartirnos este mensaje. Bueno, muchas gracias y encantada de veros y de saludaros. Próxima vez en live, pero solo 3. Espero verte pronto físicamente. Sí, pero allí solo podían estar 3 personas y yo tenía problemas de llegar a tiempo, así que hemos optado por esta. Pero seguramente compartiremos más batallas. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes.